¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a las clases semanales de geometría. En esta ocasión, el día de hoy, voy a tocar el tema de lo que es circunferencias. Así que vamos con el video. Bien, primero, tenemos aquí la gráfica. Ya, les están viendo ahí la imagen. Esto que está aquí es una circunferencia. Como toda circunferencia, va a haber un centro, ¿no? Entonces, este punto es el centro de la circunferencia. ¿Ya? Tenemos el centro. Entonces, vamos a identificar algunos puntos o algunas líneas especiales en la circunferencia. Tenemos el primero, aquella línea, fíjense, aquella línea que viene del centro, ¿ya? Tenemos uno, aquella línea que viene del centro. Fíjense la línea de dónde sale, ¿ah? Sale del centro. Las tres líneas salen del centro. ¿Y dónde caen? ¿Y dónde terminan? Terminan en un punto de la circunferencia. A estas líneas se le conoce como el radio, ¿no? Esto de aquí va a ser como, lo vamos a conocer con el nombre del radio de la circunferencia. Esto de aquí es el radio. ¿Está bien? Bien, entonces ya sabemos lo que es un radio, o tenemos idea al menos de lo que es un radio, ¿no? Son líneas que unen el centro, ahí está uniendo el centro. ¿Con quién une el centro? Con un punto de la circunferencia. La pregunta quizás sería aquí, ¿cuántos radios puedes trazar en una circunferencia? Pues infinitas, no se sabe cuántas puede haber infinitos radios. Entonces ahí tenemos lo que es el radio de una circunferencia. Ahora vamos a ver lo que es la siguiente línea, ¿no? Vamos a ver. Supongamos que en este caso yo quiero trazar quizás, digamos, ¿no? A ver, una línea, pero una línea que pasa por el centro. Mira, fíjate, esta es una línea que está pasando por el centro de la circunferencia. A esta línea que pasa por el centro de la circunferencia se le conoce con el nombre de, le vamos a llamar, o le vamos a poner el nombre a esta línea notable, se le va a conocer con el nombre de diámetro. ¿Está bien? Vamos a ponerle aquí, diámetro. Listo. Ya tenemos lo que es el diámetro, o al menos tenemos alguna idea ahí. Bien, el diámetro pues simplemente es una línea que une dos puntos en la circunferencia, pero esa línea pasa por el centro, ¿no? En este caso podemos ver aquí que hay un radio aquí y hay un radio aquí, ¿no? Entonces el diámetro podemos decir que es igual a 2 veces el radio, ¿no? Entonces el diámetro es 2 veces o vale 2 veces el radio. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que es el diámetro. Ahora, ¿qué pasa si, o alguien puede decir, no, profesor, y si yo quiero trazar una línea que une dos puntos de la circunferencia, pero esta línea que une dos puntos de la circunferencia, que ya no pase por el centro, ¿no? Alguien puede decir, ¿no? No, bueno, yo no quiero que pase por el centro, ¿se puede, no se puede? A ver, vamos a ver. Trazo una línea, no pasa por el centro, ¿ah? Une dos puntos de la circunferencia, ¿sí? Mira, yo puedo unir dos puntos de la circunferencia, pero esta línea no pasa por el centro, fíjate, no pasan por el centro. A esta línea se le va a conocer con el nombre de, a ver, voy a ponerle aquí, por ejemplo, listo. He trazado tres líneas, pero en este caso las tres líneas no pasan por el centro de la circunferencia. Cuando una línea, o cuando trazamos una recta, un segmento, que une dos puntos de la circunferencia, pero ese segmento no pasa por el centro, a ese segmento se le conoce o se le va a llamar cuerda. Entonces nosotros le vamos a llamar a ese segmento cuerda. ¿Está bien? Entonces ese sería, vamos a ver aquí, una cuerda. Muy bien, ya más o menos vamos armando poco a poco nuestra teoría. Tenemos la cuerda, tenemos el diámetro y tenemos el radio. ¿Qué otra cosa más podemos ver aquí? Vamos a ver. En este caso, ¿qué pasa ahora si yo trazo una línea
pero de tal manera que esa línea solamente tenga un punto en contacto, solo tenga un punto en contacto con la circunferencia. Por ejemplo, hay uno, puedo trazar otro aquí, ahí está, dos, puedo trazar otro aquí, y así, puedo trazar muchos. Si te das cuenta, solamente hay un punto en contacto aquí, aquí solamente hay un punto en contacto, y aquí también. A esta recta, a este segmento, se le conoce con el nombre de tangente. Entonces nosotros le vamos a llamar tangente a este segmento. ¿Por qué le vamos a llamar tangente? Le ponemos aquí. Bien, tangente, ¿por qué? Porque este segmento solo tiene un punto en común, o tiene un punto, o se intersecta, o la intersección de la circunferencia con este segmento, con esta recta, solamente va a ser un punto. Fíjate que la cuerda, en este caso la cuerda, tiene una intersección de dos puntos. También puedes hacer esto, de repente en algunos libros vas a ver en donde van a intersectar, de repente a veces te dan esto de aquí, ¿listo? Entonces la cuerda también, mira, fíjate, tiene aquí, voy a ponerle con otro color, la cuerda tiene uno, tiene dos puntos en contacto con la circunferencia. La cuerda tiene dos puntos de contacto con la circunferencia, y la tangente solo tiene un punto de contacto. Le vamos a llamar tangente porque solamente tiene un punto en contacto con la circunferencia. Entonces tenemos hasta allí 4 líneas notables que nosotros tenemos que aprender por el momento, ¿no? Tenemos el radio, tenemos el diámetro, la cuerda y la tangente. Si nosotros de repente aquí le ponemos una letra, y a partir de este punto, ¿no? Aquí terminaba el radio, le ponemos letra A. Bueno, a este punto en contacto le ponemos letra B. Aquí le ponemos letra C y bueno, ¿no? Aquí le ponemos letra D. Podemos ir poniendo letras a los puntos, pero bueno, vamos a trabajar hasta allí. Por ahora vamos a ponerle a estos puntos, porque para hacerte el siguiente ejemplo, no necesito ponerle puntos en todos los puntos en común. Le voy a poner aquí porque con este ejemplo basta y sobra. Bien, ahora al punto B se le va a llamar punto tangente, ¿no? Vamos a ponerle aquí, a ver, vamos a ponerle aquí. Listo. Vamos a ver. A ver, muchachos. Al punto B, nosotros le vamos a llamar punto tangente. Entonces, se le va a conocer con el nombre de punto tangente. Listo. Ahora, ¿qué más podemos sacar aquí? Fíjate, vamos a conocer también lo que es, por ejemplo, de A a B. Te voy a trazar de A hasta B. Toda esta línea, claro, yo, bueno, no tengo un buen pulso, obviamente ya he deformado toda esta línea, se le conoce con el nombre, le vamos a poner, por ejemplo, yo quiero identificar esta línea, yo quiero identificar esto aquí, yo quiero denotar esto de ahí, entonces voy a poner a B, mira, porque va de A hasta B, y le voy a poner un sombrerito. Esto se va a conocer con el nombre de arco. A esto le voy a llamar, o cuando yo vea este símbolo, para mí ese símbolo significa arco ave. Entonces yo voy a leer esto así. Ahí está. ¿Y qué cosa viene a ser el arco ave? La línea que te he sombreado, la de color negro. ¿Está bien? Entonces, eso viene a ser el arco ave. Alguien puede decir allí, profesor, pero entonces puedo hacer varios arcos. Mira, por ejemplo, puedes denotar el arco BC. Ya está. Puedes denotar el arco CD también. Entonces, de esta manera, y le puedes ir poniendo más puntos, y de esta manera puedes ir denotando muchos arcos. El arco AC también puedes denotar, y así, ¿no? Entonces, el arco, por ejemplo, el arco BC estaría aquí. Y el arco AC, pues no, sería todo completo. El arco CD también lo tienes aquí. Y así, ¿no? Vas denotando varios arcos.
Muy bien, muchachos, hasta ahí vamos a dejarlo en lo que es líneas notables que podemos trazar en una circunferencia. Vamos a seguir con la teoría. Bien, muchachos, vamos a continuando con la teoría. En esta ocasión vamos a ver ahora, habíamos visto las líneas, puntos notables, líneas notables que podemos identificar en una circunferencia. Ahora vamos a ver ángulos asociados a la circunferencia. Vamos a ver. El primero es el ángulo central. ¿Qué cosa es el ángulo central? Vamos a ver aquí. Pues es el ángulo, o es un ángulo que está formado, o ese ángulo viene o está ubicado en el centro de la circunferencia. Vamos a ver. Tenemos aquí nuestra circunferencia, ahí tenemos lo que es el ángulo central como tema principal o como título. Y fíjate, tengo aquí una recta o un segmento. Este segmento, los dos segmentos parten del centro. Este es el centro de la circunferencia, el punto O. Los dos segmentos o las dos semirrectas que parten del centro forman un ángulo llamado X. Y este ángulo está en el centro. Por eso que a este ángulo le vamos a llamar ángulo central. Bien, ¿cómo nosotros denotamos este ángulo? Viene del punto A, punto O, punto B. Entonces ese ángulo va a ser ángulo A o B. Yo lo puedo poner también así, ¿no? Ángulo A o B. O también le puedo poner, ¿no? Ángulo A o B. Y aquí le pongo un sombrerito. Y ese es mi ángulo central, sea X. Este ángulo central va a estar identificado con el arco AB. Entonces nosotros ponemos aquí, vamos a ver, borramos. Entonces el ángulo AOB va a ser igual a AB, el arco AB. ¿Cuál es el arco AB? Esto que está aquí. Antes también antes vimos qué cosa era un arco, ¿no? Cómo denotábamos el arco. Entonces, fíjate, el arco con el ángulo son iguales. Por eso es que aquí, ponemos aquí en la teoría, tenemos que X es igual a alfa, ¿no? Entonces, el ángulo tiene que ser central para que el ángulo con el arco sean iguales. Por favor, no te olvides. Si es posible, mira el video varias veces. No me vayas a poner en un ejercicio, los ángulos son iguales, o perdón, el arco con el ángulo son iguales, cuando el ángulo esté por otro lado y no esté en el centro. Solamente los vas a igualar cuando el ángulo está en el centro. Podemos hacer un ejemplo, quizás, a ver aquí, por ejemplo, podemos hacer un ejemplo. Si el ángulo central vale 30 grados, entonces me piden hallar el arco. ¿Cuánto valdría? Como son iguales, también valdría 30 grados. Si el ángulo vale 100, el arco también valdría 100. Vamos a continuar con los ángulos formados en la... Ahora vamos a ver lo que es un ángulo inscrito. Ahí tenemos. Ángulo inscrito. Primero vamos a identificar cómo nosotros podemos hallar o cómo vamos a saber cuándo un ángulo es inscrito. Ángulo inscrito va a ser cuando el ángulo está en un punto en la circunferencia o está formado en el punto de la circunferencia. Fíjate, ahí tenemos la circunferencia. Un punto en la circunferencia es aquel punto que está en la misma circunferencia. Por ejemplo, esto que está aquí, a ver con otro color, o el que está aquí, o cualquier punto, pero que esté en la circunferencia. Eso le vamos a llamar, o eso le llamamos nosotros un punto en la circunferencia. Aquí yo puedo dibujar un punto, este punto está en la circunferencia. Y en este punto en la circunferencia hay un ángulo o se está formando un ángulo X. Pero este ángulo se forma gracias a que hay aquí dos rectas o dos semirrectas. Muy bien, entonces a este ángulo le vamos a llamar ángulo inscrito. ¿Por qué? Porque está en un punto de la circunferencia. Por ahí pueden decir, profesor, entonces yo también puedo dibujar mi propio ángulo inscrito aquí. Claro, tú también puedes hacerlo.
siempre y cuando esté en un punto en la circunferencia. Podemos dibujar otro, a ver, de repente por aquí, a ver, vamos a ver. De repente por aquí tú le pones y aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces armas tu punto o tu ángulo inscrito. ¿Por qué? Porque está ubicado en un punto en la circunferencia. Ahora, ¿qué sucede con esto de aquí? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. En este caso ya tengo mi ángulo inscrito que es X y a este ángulo está asociado un arco. Fíjate el arco que está asociado. Es aquel arco, pues, ¿no? En donde empieza las líneas o los puntos, perdón, donde coinciden, listo. Este es el punto A y este es el punto B. Y ahí tienes tu arco AB. Este es el arco que está asociado al ángulo. ¿Qué sucede aquí? Sucede que esta X con esta alfa se relacionan y aquí tienes la relación de ambos. O sea que X, ¿qué me dice aquí? X viene a ser igual a la mitad de alfa. O alfa viene a ser el doble de X. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si alfa vale 100, vamos a ponerle aquí, supongamos que alfa vale 100 y me piden hallar X. Como yo veo que el arco alfa está asociado con el ángulo inscrito, entonces X viene a ser la mitad de alfa. ¿Cuánto es la mitad de alfa? 50. Si alfa vale, vamos a suponer 120, entonces X vale 60. Y si es al revés, igual, muchachos. Como les digo, es el doble o el otro es la mitad. Supongamos que X es al revés ahora, ¿no? X vale 30, entonces alfa es el doble, 60. Si X vale 10, alfa es el doble, 20. El doble de 10 es 20. Y así así tú relacionas el arco con el ángulo inscrito, no cualquier otro ángulo, tiene que ser inscrito. Continuemos. Ahora vamos a ver lo que es el ángulo semi-inscrito. Aquí lo tenemos, ¿ya? Ahí tenemos aquí el ángulo semi-inscrito. Ahí tenemos el ángulo APB. Ubicas tu A, ahí está. Ubicas P, aquí, y ubicas B. Entonces, el ángulo APB es este que está aquí. Listo. Ese ángulo nosotros le vamos a llamar ángulo semi-inscrito. Ahora, ¿por qué se la va a llamar semi-inscrito? Porque este ángulo, una parte, está formado por dos partes. Mira, una parte está dentro de la circunferencia, fíjate, ahí está dentro, y la otra parte, muy pequeña en este caso, muy pequeña, está fuera de la circunferencia. Vamos a por aquí dibujándolo. Entonces, por eso le vamos a llamar semi-inscrito, ¿no? O sea, que es un ángulo que no está totalmente dentro de la circunferencia. Está en dos partes, ¿no? Este ángulo tiene dos partes. Una parte está dentro de la circunferencia y la otra parte del ángulo muy pequeña, de color azul, está fuera de la circunferencia. Entonces va a ser un ángulo semi-inscrito. Aparte que también este ángulo está en un punto de la circunferencia, ¿no? Vamos a borrar. Este ángulo está en un punto, ahí, en un punto en la circunferencia, ¿no? Se ubica en un punto que está ubicado en la circunferencia. Si este ángulo totalmente estuviera dentro de la circunferencia, sería inscrito, ¿no? Pero aquí va a ser semi-inscrito. De nuevo, ¿no? Será semi-inscrito porque está conformado una parte dentro de la circunferencia y la otra parte está fuera de la circunferencia. Bien, muchachos, ahora el punto P, vamos a recordar, el punto P se le llama punto tangente. ¿Por qué? Ahí tenemos la recta tangente. Y el punto en común, como yo tengo mi recta tangente, y el punto común de la recta tangente con la circunferencia se le llama punto tangente. Muy bien, ahora cuando yo tengo un ángulo semi-inscrito, ahí tienes la ecuación o la relación de quién, del ángulo, si este es mi ángulo semi-inscrito, ahí está X, ¿cuál es el arco que se le relaciona? Primero, para encontrar el arco que se le relaciona, yo tengo que trazar las dos líneas que forman ese ángulo X. Lo trazamos, ahí está. Una vez que trazaste las dos líneas que forman el ángulo X,
Entonces tú recién ubicas el punto que une, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Listo. Entonces, como ya encontré las dos líneas, ahora simplemente tengo que unir estos dos puntos. Ahí está. Y ese es el arco alfa. El arco alfa con el ángulo X están relacionados. ¿Qué es lo que me dice mi ecuación? Dice que X es la mitad de alfa. O sea que si alfa vale 100, lo parecido que en antes que el otro, X es la mitad, 50. Y si X vale 30, simplemente alfa es el doble, 60. ¿No? Si alfa vale 80, X es la mitad, 40. Y si X vale 40, alfa es el doble, 80. Supongamos que X vale 35, alfa es el doble, 70. Entonces, uno es la mitad y el otro es el doble. Tú vas de esta manera, tú vas relacionando el arco con el ángulo. Vamos a continuar, ya vamos a ir terminando. Vamos a ver en esta ocasión lo que es el ángulo interior en una circunferencia. Tenemos el ángulo interior que es X aquí. Fíjate, X no es central, ¿ah? El ángulo central es interior porque está dentro, pero está formado justo en el centro de la circunferencia. Esta X no está en el centro, está en cualquier otro punto, está en cualquier otro lugar, pero está dentro de la circunferencia. Le vamos a llamar ángulo interior. Este ángulo interior, que es X, lo vas a hallar de la siguiente manera. Supongamos que te piden hallar X, entonces buscas los arcos relacionados a X. ¿Qué arcos están relacionados a X? En este caso sería, pues no, este que está aquí, a ver, esto está relacionado a X, y este otro arco también está relacionado a X. Entonces, el arco alfa más el arco beta dividido entre 2, y ese va a ser tu ángulo X. El ángulo interior es la suma de los dos arcos relacionados al ángulo dividido entre 2. Y listo, se acabó. Bueno, aquí tienes también, ahí está. También está aquí escrito. Entonces, esta X es alfa más beta entre 2. Continuamos. Ahora vamos a ver lo que es el ángulo exterior. Este ángulo le va a llamar exterior porque está fuera de la circunferencia. El ángulo X no está adentro, está afuera. Buscas igual los arcos relacionados a este ángulo. Mira, ¿ves? Aquí hay un arco, está relacionado a X, y aquí también hay otro arco. Hay dos arcos que están relacionados a X, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos hallar este ángulo exterior. Simplemente será la resta. Aquí lo tienes, ¿no? Este ángulo X es igual. Buscas el ángulo más grande, el arco más grande, perdón. Tienes el arco beta y el arco alfa. A simple vista, el más grande es alfa. Entonces, alfa le restas el arco más pequeño y lo divides entre 2 y de esta manera hallas el ángulo exterior X. Muy bien, muchachos. Entonces, con los ejercicios de aplicación. Como siempre les digo, en cada ejercicio hay que leer muy bien y hay que denotar muy bien los símbolos matemáticos. Así que en estos problemas simplemente leemos bien, denotamos bien y los problemas no tendrían por qué complicarnos para nosotros. Vamos entonces. Del gráfico me piden hallar X. Ahora, ¿dónde está X? Me dice que O es centro. Entonces, este O viene a ser el punto central. Listo. De la circunferencia. Y me dicen que A o B, muy importante, ¿dónde está A o B? Busco A, ahí está. Ahí está. Busco O y busco B. Ya encontré A o B, entonces este es el ángulo. ¿Cuánto dice que vale el ángulo? X más 30, según datos del problema. Bien, ahora me piden hallar X, entonces yo resuelvo. Fíjate, como el ángulo central, porque este es un ángulo central, profesor, pero ¿por qué dice que es central? Porque O es centro. Y en el centro, o gracias a este centro, se está formando el ángulo X más 30. El ángulo central con el arco relacionado al ángulo central siempre son iguales. No te olvides, el arco con el ángulo central siempre son iguales. Lo vimos en los teoremas. Retrocede el video y vuelve a ver ahí los teoremas de los ángulos formados en la circunferencia. También le puedes llamar ángulos asociados a la circunferencia.
Tenemos entonces x más 30 es igual a 80. Y x va a ser igual a 50. Y listo. Nada más, profesor, que así de simple, muchachos. Así de facilito. En el problema 6 me piden hallar x. X, ¿qué tipo de ángulo es? Identifícalo. Yo sé que ya te has dado cuenta que es un ángulo interior. Listo. Bien, vamos entonces aquí. Como el ángulo es interior, ¿qué me dice mi teorema o mi propiedad? Tengo que ubicar los arcos que se le relacionen. ¿Qué arco se le relaciona a X? A ver, vamos a ver. El ángulo interior se le relaciona a este arco que está aquí. El arco relacionado. Bueno, no tengo buen pulso aquí, pero no es tan importante. Listo. Este arco se le relaciona. Pero también se le relaciona el otro arco que aparece aquí, ¿no? Este otro que está acá. Porque es interior. No se le relaciona un solo arco, sino se le relaciona dos arcos. Entonces, este arco yo le puedo llamar arco B, y a este otro arco le puedo llamar arco B. A este arco le llamo arco A, perdón, arco A, y al otro arco le llamo arco B. Bien, ahora, en una circunferencia, nunca te olvides que la suma de todos los arcos siempre va a ser 360. La suma de todos los arcos en una circunferencia es 360. Pues así, en cada ejercicio yo te voy a ir dando algunas propiedades que no te he dado en la teoría, te la voy a ir dando en algunos problemas. Muy bien, por ejemplo, esta es una de ellas, ¿no? La suma de todos los arcos es 360. Sumamos entonces. Tenemos primero el arco 52. Sigue, ¿qué otro arco? Profesor, ¿le puedo poner 150? No importa, en vez de ponerle A que es seguido, yo le puedo poner 150. No te preocupes, la cosa es que me sumes todos los arcos. ¿Qué otro arco falta? Arco A y el otro arco, arco B. Bien, no hay más arcos. Estos son todos los arcos de la circunferencia. Dice que es igual a 360. A más B, pues obviamente A no sabemos cuánto vale, ni B cuánto vale. 52 más 50, sumamos y le restamos a 360. Sería, a ver, 202 sería 158. Eso quiere decir entonces que A más B es 158. Listo. Como paso número 2, ahora me tengo que acordar cómo yo podía hallar el ángulo interior en una circunferencia. Era, mi ángulo interior, se sumaban los arcos relacionados al ángulo. Entonces, profesor, el arco relacionado a X es A, entonces B también, entonces sumo los dos y lo divido entre 2. Muy bien. X es igual, como A más B, ya lo tienes aquí arriba, 158, entonces 158 lo divides entre 2. Y esto es igual a 7, 9. Listo, se acabó, muchachos. Vamos a continuar entonces con este problema de aplicación número 7, en el cual me piden hallar x más 5, y me dicen que t es punto de tangencia. Ahí está mi punto. Si t es punto de tangencia, entonces la recta de color rojo es una recta tangente, ¿está bien? Solamente para recordar como teoría, para ir practicando. El ángulo x más 1, fíjate, el ángulo x más 1, ¿qué tipo de ángulo es? A ver, el x más 1. A ver, profesor. Usted me decía que si está en el centro, el ángulo central. No es central, no es interior. ¿Por qué no es interior? Porque no está dentro de la circunferencia. Tampoco es un ángulo exterior porque no está fuera de la circunferencia. Profesor, este ángulo es una parte está dentro y la otra parte de la circunferencia está afuera. A ver, el que lo ha visto se da cuenta, pero el que no, te lo voy a dibujar aquí, no te preocupes. Mira, en este ángulo, una parte de este ángulo está dentro de la circunferencia, listo. Y la otra parte está fuera de la circunferencia, ¿lo ves? O sea que este ángulo está formado por dos, interior y exterior. A este ángulo entonces se le va a llamar semi-inscrito. Te lo dije en el video unos minutos atrás. Ángulo semi-inscrito, una parte dentro y la otra parte fuera. Listo, entonces este es el ángulo semi-inscrito. Bien, entonces nos vamos rapidito. ¿Qué me dice a la teoría? ¿Qué me dice la teoría? Me dice que el ángulo semi-inscrito
¿Cuál es el ángulo semiinscrito? X más 1, pues. Este es el ángulo semiinscrito. Es igual a la mitad de su arco relacionado. A ver. Bien, ya encontraste, tú ubicaste tu ángulo semiinscrito. Ahora hay que ubicar cuál es el arco relacionado a él. Para eso trazo mi primera línea y trazo la segunda línea. Profesor, ¿pero por qué trazo estas dos líneas? Porque estas dos líneas es la que forma el ángulo, pues. Tú no me puedes trazar otras líneas, tienes que trazar en tu mente, imaginariamente, las dos líneas. Si todavía por ahí te confundes, entonces trázalas, pues, así las líneas, ¿no? Trázalo con tu lapicero, tú mismo dibújalas. En tu cuaderno, en tu ejercicio, en tu hoja de problemas, qué sé yo. Pero cuando tú ya tengas práctica, trázalo pues en tu imaginación, en tu cabeza, ¿no? Entonces, traza las dos líneas. Listo. Las dos líneas que forman el ángulo. Una vez que trazaste las dos líneas, ahora une los puntos, pues, ¿no? El punto, aquí, este punto que está acá, este punto corta, ¿no? Este punto está cortado, o este punto es la intersección de la primera línea con la circunferencia, y este es la esquina del ángulo, ¿no? Entonces, 1, y ese es el arco, ¿no? Listo. Ese es el arco asociado al ángulo, ¿no? Y bueno, ¿no? El arco tiene que caer, pues no, tiene que tener aquí, tiene que estar en el ángulo, ¿no? En el ángulo asociado. Muy bien, entonces, busco la esquina de nuevo, busco la esquina de mi ángulo, ahí está, y busco el corte, ¿no? El punto de intersección, y 1. Listo, ese es el arco. ¿Cuál es mi arco entonces? Aquí vale 82. Entonces, 82 lo divido entre 2. El arco dividido entre 2 me da el ángulo semi-inscrito. Listo, muchachos. Y se acabó el ejercicio. Bien, vamos a resolver aquí entonces. X más 1, a ver aquí. X más 1 es igual a 41. Entonces X es igual a 40. Bien, entonces si me piden hallar X más 5, ya te lo dejo de tarea. Entonces, a ver, me piden hallar X. Vamos a hallarlo. Fíjate, primero, en antes lo vimos, primer punto o en el primer ejercicio, el primer dato que te di, en una circunferencia, la suma de todos los arcos, ¿cuánto es? Profesor, 360. Muy bien, suma todos los arcos. En esta circunferencia, a ver, tenemos un arco, dos arcos y tres arcos. No, bueno, soy un poco malo, como les digo. No tengo pulso ahorita. Entonces, hay tres arcos. La suma de los tres arcos sería 10, 7, 10, 15. 15 fi. ¿A cuánto es igual? A 360, pues, ¿no? La suma de los tres arcos. La suma de todos los arcos en una circunferencia es 360. Muy bien, ya es cuestión de dividir y resolver esta ecuación, me tendría que dar 24. ¿Ya? Si por ahí me equivoco, ustedes me corrigen. Número 2, tenemos. Ahora me piden hallar X. Ahora, X, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Es interior? No. ¿Es central? Tampoco. Es un ángulo inscrito, porque tiene la esquina del ángulo cae en un punto de la circunferencia. Este es mi X y mi arco relacionado es este de aquí. Ángulo con el arco relacionado. ¿Cuánto vale el arco relacionado? 3 fi. ¿Y qué me dice la teoría en un ángulo inscrito? Cuando el ángulo es inscrito, es la mitad del arco relacionado, ¿no? Entonces, si yo tengo 3 fi, ¿ya? Y fi vale 24, entonces 3 tendría que multiplicar por 24 y lo tendría que dividir luego entre 2. Muchachos, ya es ustedes agarren su calculadora, algunos tendrán científica, algunos lo hacen en computadora, o algunos son más rápidos, o algunos son pues no bien chamba. Los que son bien chamba lo van a multiplicar mentalmente, ¿no? El que de repente agarra su calculadora, un poquito apurado quizás, ¿no? Pero igual es válido, muchachos.
Al final simplemente es una multiplicación y dividirla entre 2. A ver, chicos, ¿cuánto sería 3 por 24 entre 2? Sería 36. Alguien por ahí puede decir, pero profesor, 36, faltó el gradito. Claro, ¿no? Faltó el gradito. Bien, muchachos, entonces hasta aquí terminó el video. Espero que me hayan entendido. Como ya les dije, cualquier cosa que no hayan entendido el video, alguna duda, me lo preguntan. Nosotros nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.